Lunes 8 de julio de 2019, ¿cómo está Latinoamérica? Feliz inicio de semana, que sea productiva, provechosa para todas y todos. Vamos a comenzar detallando los temas gruesos que tenemos para hoy. El primero de ellos nos lleva al África. En 35 cumbre extraordinaria de la Unión Africana en Niamey, Nigeria y Benín decidieron adherirse al Tratado de Libre Comercio Africano. Ya suman 54 miembros, solo resta Eritrea, de la que será la zona comercial más grande del mundo con más de 1.000 millones de consumidores. ¿Qué garantizará esta zona nueva que empieza a construirse? Menos pobreza, más empleo. La segunda opción, industrialización. La tercera, unidad ejemplar. Y no será beneficioso la cuarta, vote usted por la que le parezca, es la que más se apega a la respuesta de la pregunta. Grecia. Tras elecciones parlamentarias de este domingo 7 de julio, la derecha regresa al poder. Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis obtuvo 39,9%, mientras que la izquierda con Syrizas de Alexis Tsipras 31,5%. ¿Qué vendrá con el retorno de la política tradicional? Le interrogamos. Más ajustes y liberalización, efecto dominó en Europa, nueva crisis, izquierda se renueva. Allí también 4 opciones disponibles para que participe en nuestras cuentas @telesuragenda_a, @telesurtv, y estamos retuiteando también desde la mía, @LuciaTelesur. Participe, haga parte de nuestro espacio. Feliz mañana, mucho más habrá para contar en este espacio. Empecemos a desarrollar de una vez. Los gobiernos de Nigeria y Benín firmaron el Tratado de Libre Comercio Africano en Níger, en el marco de la 30ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Africana. Considerado como un paso trascendental en la historia de Nigeria, tras la aprobación de 54 países de la Unión Africana, este tratado deja a Eritrea como el único país sin unirse al mayor proyecto comercial y mercantil de la región. El gobierno de Nigeria decidió unirse al tratado tras consecuentes y extensas consultas internas, lo que presentó un ambiente favorable entre sus principales promotores. El área de libre comercio continental es el camino hacia la prosperidad de África. Es el establecimiento de un mercado vasto, el mercado más grande del mundo. Un mercado de 1.200 millones de consumidores, hoy en día será de 1.700 millones en 2030. Serán 20.000 millones de consumidores en 2050. Beneficiando a las naciones africanas como la eliminación de aranceles y barreras a sus producciones y servicios, con el objetivo de atraer inversionistas extranjeros. En el contexto de la cumbre continental también serán debatidos temas de eje para África como la migración, seguridad y otros problemas que afectan la política y economía de los pueblos africanos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el impacto de este acuerdo a los ciudadanos de a pie. Añadimos datos que están en este sitio digital, France 24, los países de la Unión Africana lanzan la zona de libre cambio en el continente, es el titular, y cuando miramos abajo, dice que durante la inauguración de esta nueva cumbre extraordinaria que celebró el grupo en Niamey, capital de Níger, el anfitrión y presidente de este país, Mahamadou Issoufou, aseguró que la entrada en vigor del tratado en cuestión es el evento más importante en la vida de este continente desde la creación de la Unión Africana. Por su parte, o de su lado, el presidente de la comisión de la organización decía que este nuevo acuerdo permitirá impulsar la economía de la región y abrirá nuevas oportunidades de empleo para la población durante los próximos años. Bueno, un tratado que fue creado el 21 de marzo de 2018 en una cumbre en Ruanda y que ahora, después de la reticencia de Nigeria, uno de los países más grandes de este continente tan diverso, ha decidido sumarse, adherirse, lo mismo que Benín, solo resta Eritrea, como planteábamos al principio en nuestro enunciado en Pregunta Twitter. Unión Africana, veamos datos socioeconómicos, fue creada en 1903, está integrada por 54 naciones del continente, tiene una población o suma una población de 1.200 millones de personas, 60% juventud, Producto Interior Bruto 2.5 billones de dólares, 5% de crecimiento económico anual entre 2000 y 2017, se registró en ese periodo de 17 años últimos. Su sede permanente funciona en Addis Abeba, Etiopía. 86% del presupuesto anual de la institución o de la organización, digamos mejor, está financiado por países y organismos extranjeros.
Bueno, allí datos importantes para analizar. Consultemos la opinión de un estudioso del tema. Nos acompaña en nuestro estudio de Agenda Abierta Hernán Eduardo Zamora Ludovic, analista especialista en geopolítica, ¿cómo está? Y soberanía territorial, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y el Caribe. Bienvenido. Buenos días, Lucía. Gracias, Lucía. Buen día a usted, Hernán Eduardo, por estar acá. Bueno, la noticia es la adhesión de Nigeria, el único que faltaba por sumarse de los más grandes países africanos, de Benín también, pero es además la entrada en vigor de la fase operacional de esta zona de libre comercio continental. ¿Empieza una nueva historia para África? Bueno, durante los últimos 5 años ha habido todo un proceso de negociaciones buscando un proceso de integración. Ahora bien, este proceso de integración en África ha sido concebido hasta el día de hoy como un proceso lineal basado básicamente en el tema arancelario. Fíjate que en los acuerdos se aprobó reducir los aranceles, 0 arancel, sí, al 90% de los productos. Sin embargo, el modelo de integración no plantea la complementariedad económica. De hecho, las recomendaciones de las Naciones Unidas al modelo de integración africano plantea la necesidad de cambiar el modelo pragmático, más orientado a las formas neoliberales, incluso más orientado a la integración de los mercados y no orientado a la integración de los países, a la integración productiva, y recomiendan ese cambio. Fíjate que en este momento África, que cambió, digamos, su marco relacional hacia China, hacia la India, con una importante inversión por parte de China en el área de infraestructura, fundamental para el proceso de integración, empieza a generar modelos que tienen que ver con las 8 organismos subregionales de integración económica que existen. Entonces, ¿existe un nuevo proceso? ¿Existe un nuevo momento? Sí, va a existirlo. Ahora, ¿cuál será su orientación? ¿Cuál será su devenir? ¿Usted no cree que tenga que ver con la complementariedad y el sueño panafricano? Debe, a ver, desde el punto de vista teórico, sí, debe concebirlo. Ahora bien, la manera como se está planteando no pareciera, o por lo menos inicialmente no pareciera darse en ese sentido. Hay que esperar los próximos 4 o 5 años a ver cómo se integra. Ellos plantean que tal vez para el 2022 sí, es donde empiece a dinamizarse el proceso. Fíjate que la primera visión, y cuando tú revisas, todo se dice, nos integramos, bienvenidos los capitales extranjeros, el desarrollo de las empresas extranjeras en nuestro país. ¿O sí, varios riesgos? Varios riesgos. Porque entonces, fíjate, África importa el 60% de su manufactura. Los productos manufacturados son todos importados en su gran mayoría. No todo el desarrollo económico en África es similar. Tenemos grandes asimetrías. Una cosa es el África subsahariana, otra cosa es el África del norte. Y entonces, ¿cómo se va a integrar eso? Además, súmale a eso las necesidades de estabilidad política, que son dinamizadores de estos procesos necesariamente. Entonces, la integración es un hecho importante, el acto donde, salvo Eritrea, finalmente Nigeria y Benín deciden sumarse. Ahora bien, ¿cómo lo van a lograr? Porque todavía es un espacio de mucha intencionalidad, de muchas ganas, de mucho deseo desde los estados, desde los gobiernos. Ahora bien, ¿cómo va desde los pueblos? La integración no es solamente los mercados. La complementariedad no solo tiene que ver con la creación de cadenas productivas, con la ampliación de los ecosistemas productivos. Tiene que ver con los procesos que tienen que ver con los pueblos necesariamente. Y allí hay desafíos importantes, ¿no? Para que esto se traduzca en el ciudadano de a pie de los distintos países que son tan diversos que forman al Gran África, ¿no? Claro, fíjate que curiosamente, distinto a lo que nos han vendido o lo que a través de los grandes medios de comunicación recibimos, y es que las grandes migraciones de África son hacia Europa, es todo lo contrario, las migraciones son intraafricanas. Y entonces, ¿qué implica? Voy a generar la movilidad porque todavía no está resuelto el problema de la libre movilidad dentro de África. Se supone que si yo me concentro, digamos, en los 3 grandes polos, digamos, del norte de África, Nigeria y Sudáfrica, voy a tener movimientos hacia esos territorios. ¿Qué va a pasar? Porque la integración económica la tienen que hacer las personas, la tienen que hacer los pueblos. La diplomacia de los pueblos es fundamental. El sueño panafricano que, bueno,
desde Sékou Touré, en fin, un montón de líderes innecesarios que han roto con el modelo colonial que sigue imperante. Fíjate que en África hay una importante inversión en el área de las telecomunicaciones, que es un elemento fundamental para la integración. Este proceso de desarrollo de telecomunicaciones tiene una fuerte influencia de los israelíes. Entonces, ¿quiénes están? No hemos recibido suficiente información sobre cambios tecnológicos. Liberia sigue produciendo el caucho para la Firestone, pero no se dan las fábricas de neumáticos en Liberia. ¿Dónde está la complementariedad? ¿Dónde está la formación? Fíjate, Guinea Ecuatorial, que es un país más rico en este momento per cápita de África, ¿cómo está haciendo su desarrollo? Está llamando gente, está captando talentos de otros países. ¿Cómo está su desarrollo nacional? La formación de los propios talentos. Entonces, ¿será desarrollo africano con mano extranjera o será desarrollo africano con los propios africanos, con las visiones africanas? Porque la visión de las transnacionales, la construcción de sus modelos económicos, aunque se haga en otros territorios, responde siempre a las visiones coloniales de las grandes casas matrices. Y además está esa dicotomía allí, ¿no? Usted decía un nuevo marco relacional con China, con India a la cabeza, y hay también relaciones con Estados Unidos, que tiene evidentemente sus intereses en este continente que tiene una geopolítica bien interesante, ¿no? Claro. El nuevo contexto geopolítico que se abre hoy en día a nivel mundial toma en África una particularidad importante. China, que pareciera que es el gran punto de confrontación o el gran adversario que presentan los Estados Unidos a su control hegemónico, ha incidido en África durante los últimos 10 años, a diferencia de lo que ha hecho incluso Estados Unidos y Europa. Han invertido en infraestructura, han invertido en empresas, en formación incluso, pero sigue siendo un modelo orientado al extractivismo. Grandes inversiones en minería, grandes inversiones en infraestructura que fortalecen eso. Ahora bien, hay que estar muy pendiente de la estabilidad política que el modelo hegemónico norteamericano impulsa siempre en los territorios, en este caso, donde los chinos tienen presencia. Hay que estar muy pendiente de los conflictos internos que deben generarse en los territorios a partir incluso de la expansión económica. No es casual que donde China va suele haber conflictos económicos impulsados desde fuera de África. Entonces, es un fenómeno, es un proceso que hay que estar muy atento y que hay que seguir día a día, porque va a ser muy dinámico y que los conflictos internos dentro de África, resultados del modelo colonial, todavía están presentes. En todo caso, es mucho más provechoso, mucho mejor que por estas horas leamos titulares como África da un paso firme para escribir su nueva historia o da un paso contundente hacia su mercado común, el más grande del mundo, que titulares que están centrados siempre en conflictos, en fragmentaciones y en divisiones dentro del África, como si solo esa fuera la historia de este continente madre, ¿no? Claro, mira, la integración africana es una necesidad de los propios pueblos africanos. Han sido años de lucha. Desde los años 60 del siglo pasado, ha sido una permanente lucha de los africanos por lograr su independencia y empezar a reconocerse entre ellos. Es un proceso que ha sido siempre bombardeado desde afuera, pero que hoy logra unos frutos importantes, que ha sido el entendimiento, la necesidad de la puesta en común de un proyecto colectivo. Ahora bien, ese proyecto colectivo, como todo proyecto, tendrá sus grandes detractores y, por supuesto, siempre y cuando no rompa las visiones hegemónicas de los grandes centros tradicionales, deberá buscar un equilibrio, porque cualquier intento de integración desde otra perspectiva suele ser atacado virulentamente. Torpedeado. Hernán, nosotros le preguntábamos a nuestra audiencia, a través de nuestras cuentas en Twitter, su opinión sobre
¿Cuál cree que o qué será lo que garantizará este nuevo acuerdo o esta zona comercial, la más grande del mundo, con más de 1.000 millones de consumidores? Y tenemos las siguientes opciones: menos pobreza, más empleo, que es, por cierto, lo digo desde ya, la que acumula la mayor cantidad de respuestas, con 60 votos a esta hora, 39% esa primera opción. Industrialización, 17% se decanta por esta. Unidad ejemplar, 15%, no será beneficioso, 29%. Es la segunda más votada. Bueno, allí hay prácticamente mitad y mitad entre un público poco optimista, escéptico, y otro que cree que, bueno, la cuestión estará enfocada en reducir pobreza y en generar más puestos de empleo en el continente africano. Su último comentario en este minutito que nos queda. El desarrollo de África dependerá necesariamente de este ejercicio de integración. Tenemos confianza en que los pueblos africanos tengan la capacidad de reconocerse y apuntar a la construcción de otro mundo posible. Reconocimiento, diversidad. Muchísimas gracias, Hernán Eduardo Zamora Ludovic, por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti, Lucía. Allí está disponible la participación. Hágalo a través de nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @LuciaTelesur y @TelesurAgenda_A. Una pausa es necesario hacer en este espacio. Ya venimos con mucho más, muy breve. Estamos de vuelta en la agenda abierta de este lunes 8 de julio de 2019. Vamos a hablar de Grecia y lo que pasó ayer tras elecciones parlamentarias. Me voy primero a este medio, Hispan TV, que titula: Tsipras reconoce su derrota en comicios legislativos de Grecia. Más abajo de la fotografía se lee que el dirigente de Syriza llamó a Mitsotakis para reconocer su derrota y felicitarle por la victoria que obtuvo en este proceso comicial. La ceremonia de traspaso del cargo de primer ministro tendrá lugar este lunes 8 de julio. Así lo informa Hispan TV. Me voy de una vez a otro medio. Allí lo vemos en Sputnik. Presidente de Grecia encomienda a Kyriakos Mitsotakis formar el gobierno. Abro comillas. El presidente de la República se comunicó por teléfono con Kyriakos Mitsotakis y le encomendó constituir o formar un gobierno de acuerdo con el artículo 37.2 de la Constitución. Según las previsiones, Mitsotakis jurará el cargo de primer ministro en horas de la tarde de este comienzo de semana. En las elecciones del día 7, el Partido Conservador Nueva Democracia, ND, se aseguró 158 de los 300 escaños que integran el Parlamento griego. Me voy ahora a otros puntos importantes que tienen que ver con lo que pasaba ayer, con la promesa de revertir la mayoría de los ajustes hechos por Syriza en el contexto del tercer programa de rescate, a propósito de la crisis de deuda europea, en especial la presión fiscal sobre la clase media y fomentar el desarrollo de la economía, bajo un discurso que algunos definen como chauvinista contra migrantes y la Unión Europea. El Partido Nueva Democracia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, logró 39,40% de apoyos y mayoría absoluta, con 158 escaños en el Parlamento, en un Parlamento integrado por 300 curules en total. En segundo lugar se ubica la coalición de izquierda Syriza, liderada por Alexis Tsipras. Obtuvo 31,5%, 86 diputados. Es la derrota de la izquierda reconocida por el primer ministro Alexis Tsipras, digamos bien. Bueno, allí los resultados. En tercer lugar se mira en la otra barrita, con 8,1% de los votos, al partido centro-izquierdista Movimiento por el Cambio, y en el último peldaño el Partido Comunista de Grecia, que logró obtener 3,8%, y eso se traduce en 15 escaños o curules dentro del Parlamento. El partido neonazi Amanecer Dorado quedó fuera del Congreso, no llegó al mínimo de votos para lograr una representación, aunque fuera pequeñita, dentro de este espacio legislativo. Apenas 3% obtuvo tras este proceso electoral. Sumamos detalles, vamos al lugar de la noticia. Ibai Arvideaza nos espera para hacerlo. Hola, Ibai. Buenas tardes, saludos a toda nuestra audiencia. Kyriakos Mitsotakis, líder de Nueva Democracia, ha ganado las elecciones y, como es tradición en Grecia, el cambio de gobierno será inmediato. Hoy,
jura del cargo, mañana formación de gobierno, a diferencia de otros países en los que se tarda semanas o incluso meses en hacer la transición de un gobierno a otro. Aquí suele ser así, también lo fue hace 4 años cuando Alexis Tsipras ganó las elecciones en enero de 2015. Kyriakos Mitsotakis es el representante de una dinastía que es una de las 3 familias que tradicionalmente han mandado en este país. Significa mucho simbólicamente que un Mitsotakis vuelva a ser primer ministro. Su padre fue primer ministro, su hermana Dora fue la líder de la oposición del partido durante muchos años. No llegó a ser primera ministra porque era mujer y es un país muy conservador y machista. Fue presidenta de la OCDE, fue ministra en 2 ocasiones, fue alcaldesa de Atenas. El hijo de Dora, que es el sobrino de Kyriakos Mitsotakis, Kostas Bakoyannis, es el actual alcalde de Atenas. Es una familia que ha tenido muchísima representación y que representa a la élite tanto política como económica de este país. Kyriakos Mitsotakis, el que a partir de hoy será primer ministro, ha estudiado en las universidades más elitistas de Estados Unidos, igual que su sobrino, el alcalde de Atenas. Es el representante de lo que se podría denominar la casta política. Su programa político es netamente neoliberal, con tintes conservadores en lo social y con una renovada posición ultranacionalista que no había mantenido durante toda su carrera, pero que durante los últimos meses ha sabido aprovechar para movilizar el voto de la derecha. La derecha ha conseguido movilizar 300.000 votos respecto a 2015, utilizando el acuerdo de Grecia con Macedonia del Norte, el llamado Acuerdo de Prespes, para agitar la bandera del ultranacionalismo y para conseguir de esta manera que el voto de la extrema derecha se haya movilizado como en forma de voto útil para la derecha de Nueva Democracia. La mejor noticia es que esto ha provocado que Amanecer Dorado, que el partido de extrema derecha, partido neonazi, que no solamente es un partido, sino una estructura paramilitar que había llegado a asesinar a migrantes y activistas de izquierda, ha quedado completamente fuera del Parlamento. Es decir, ha pasado de ser tercera fuerza parlamentaria con 18 escaños a no tener representación. Sin duda, esta es la mejor noticia para Grecia. Syriza ha conseguido que el golpe, a pesar de ser muy fuerte, no lo sea tanto. Ha perdido únicamente 200.000 votos, respecto a 2015, que son prácticamente los votos que ha tenido la candidatura de Yanis Varoufakis, que consigue entrar en el Parlamento con 9 escaños. El Partido Comunista se queda como está, el PASOK sube un poquito y desaparece Anel y Potami. Ibai, gracias. Estuvo nuestro corresponsal haciendo cobertura detallada, minuciosa de esta jornada y lo tenemos en el post-electoral. Vamos a analizar junto a Marco Terranova, analista internacional, experto en geopolítica y relaciones internacionales. Marco, ¿cómo está? Buena jornada. Bienvenido a la Agenda Abierta de Telesur. Muchas gracias. A usted por estar con nosotros. Bueno, primero le pregunto qué lectura está haciendo usted de esos porcentajes que especificábamos hace un ratito. Fin de ciclo, ¿se impone nuevamente la política tradicional en Grecia? Bueno, pues estamos viendo que hemos pasado de una ilusión del pueblo para un cambio real y fuerte. Disculpe. Hemos pasado a un desencanto bastante considerable que ha abierto las puertas a lo que son los partidos tradicionales. Lo peor es que estos partidos pueden agravar todavía aún más la situación de Grecia, pues el partido de derecha que acaba de entrar, como bien ha dicho la noticia, es un partido neoliberal y el único cambio que ha habido es para ganar votos, cambiar, hacer un discurso más populista y ultranacionalista, pero a fin de cuentas las fórmulas van a ser la misma: más recortes, privatizaciones y empobrecimiento de la población. ¿A qué atribuye usted este triunfo de Nueva Democracia? ¿Qué factores están allí explicando en este momento ese resultado? ¿Puedes repetirme la pregunta, Claro, por favor? claro. A su juicio, ¿cuáles son los factores que están explicando o que sostienen ese triunfo de Nueva Democracia con ese porcentaje, 40% de los votos? Debemos recordar que Grecia tuvo una depresión bastante grande debido a la deuda, una deuda que a fin de cuentas fue creada para empobrecer a la población y destruir el estado de bienestar. Es una deuda totalmente
creada artificialmente. Las medidas las dos vías que se proponían, una era para salir de ese empobrecimiento de la población y esa depresión, pues por medio de rescate de Europa, y otra era una especie de Brexit a la griega. El pueblo quería un Brexit a la griega, quería salir de Europa, de la Unión Europea, de la Troika. Debemos recordar la insolidaridad de Alemania, insolidaridad totalmente de las instituciones europeas porque se llegó a una extrema dureza, ¿no? El pueblo, vamos, estaba bastante mal, no había bastante paro, bastante pobreza, y la Unión Europea pues no funcionó realmente. El pueblo optó por la vía del Brexit, ¿no? La salida de la Unión Europea como instituciones neoliberales, y como está ocurriendo hoy en día, que lo único que hacen es destruir el estado de bienestar y los derechos sociales y enriquecer a los más ricos. Pero Tsipras entró con esta visión, ¿no? Y con este apoyo tan grande del pueblo, pero totalmente traicionó lo que sería el camino que estaba exigiendo soberanamente el pueblo, que era la salida de la Unión Europea, reforzar el estado de bienestar, recuperar la soberanía tan importante para los pueblos, aunque signifique sufrimiento, porque el pueblo griego estaba de acuerdo y se proponía llegar a grandes dotes de sufrimiento para mantener su soberanía frente a una troika y una Unión Europea que totalmente iba buscando desangrar ese país. ¿Y fue simple traición a los intereses del pueblo o a lo que el pueblo había manifestado en las urnas de manera mayoritaria, o que la Unión Europea, toda esa institucionalidad con intereses también muy particulares, asfixiaron a Syriza y a sus representantes o a sus líderes principales? No, yo no creo en pueblos débiles o líderes débiles, ¿no? Vemos el caso mismo de lo que desde aquí, desde Europa, ¿no? Vemos Venezuela, ¿no? La resistencia tan fuerte del embiste de la primera potencia mundial, ¿no? Y cómo el pueblo resiste, cómo el pueblo se mantiene firme y cómo todas las instituciones pues están ahí, ¿no? Sí es verdad que claro, hay momentos bastante duro, pero es que el camino es el único camino que va a permitir al final una salida real y verdadera. El otro camino va a ser una muerte constante, una muerte de forma que uno ni se da cuenta, ¿no? Es lo que está pasando en Grecia. Grecia, por no buscar lo que supuestamente sería un mal mayor, se ha apostado por el rescate. Ahora tenemos un gobierno neoliberal que, como veremos, porque no está en su naturaleza, irá asfixiando cada vez más a la población y al pueblo y lo irá empobreciendo. Seguramente no veremos grandes disturbios hasta dentro de 4 o 6 años, quizá un poco antes, porque ahora mismo hay una expectativa de cambio, pero ese cambio no se va a dar. Las instituciones europeas y lo que es el sistema financiero global lo tienen claro. Quieren los pueblos empobrecidos y donde estén destruidos completamente, tanto los estados, las familias, cualquier institución, cualquier comunidad. Entonces, es de vital importancia lo que es una política fuerte y firme de resistencia y de soberanía, como única salida. Y es el camino que se debería haber tomado. Entonces, Tsipras lo tenía todo. Lo que pasa es un político más que se puede decir que ha traicionado a su pueblo. Cuando el pueblo pide verdaderos cambios y cuando la gente está pasando hambre y dice que no se puede esperar, los cambios se tienen que dar. Entonces vemos en el caso de Tsipras que la gente incluso estaba dispuesto a sufrir más para dar una salida real. Le pregunto, bueno, la Troika seguramente estará muy contenta. ¿Se ve claro el programa de Mitsotakis? ¿Se ve claro lo que se viene? Es decir, ¿está allí explícito en lo que presentó como proyecto de país durante su campaña? Este partido traicionará todo lo que ha dicho. La fórmula que tiene como parte de la élite ni siquiera es una élite soberanista o, como dicen, nacionalista, que para bien o para mal, pues bueno, defiende a las capas de las poblaciones más castigadas por las crisis.
Aquí habrá hecho una serie de declaraciones y de promesas que va a incumplir todas, ¿no? Lo único que veremos es más rescate, más recorte y más sufrimiento de la población y sobre todo más deuda. Entonces, pero ¿esto por qué se debe? Esto se debe también al fracaso de una izquierda nueva que salió, donde unió a la gente por el descontento, pero el descontento no tiene que ser solo la solución, tiene que ser la ideología, tiene que ser lo que es una voluntad firme de defender el país, de defender todo lo que es una nación. Entonces, todo esto no lo va a llevar a cabo los mismos que han creado la crisis, que son este partido y la élite, son los mismos que proponen que la van a sacar, y eso no es así. Eso es porque no van con su naturaleza, es enriquecerse ellos y no le importa que el pueblo pase hambre. Muy en sintonía con nuestro invitado responde nuestra audiencia, aquella que participa a través de Twitter, el tiempo que nos mira a través de nuestra pantalla. Planteábamos, tras parlamentarias de este domingo, la derecha regresa al poder. Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis obtuvo 39,9%, mientras que la izquierda con Syriza de Alexis Tsipras, 31,5%. ¿Qué vendrá con el retorno de la política tradicional? Bueno, ajustes, liberalización, 31%, efecto dominó en Europa, 13%, nueva crisis, allí está la mayoría con 42%, y la renovación de la izquierda en lo sucesivo, 14% lo cree así. Bueno, son opciones que no son excluyentes entre sí. Hemos pedido a la audiencia que conteste por la que cree es la que más responde a esta pregunta: ¿qué será lo que viene o lo que se viene para Grecia con el regreso de la política tradicional? Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Se nos agota el tiempo de análisis. Gracias a vosotros. Que tengáis buen día. Igual para usted. Hasta Marco pronto. Terranova, allí con nosotros analizando el panorama electoral en Grecia. Allí también teníamos, bueno, el partido neonazi Amanecer Dorado no llegó al mínimo de 3% para poder entrar en el espacio legislativo. Así las cosas en Grecia. Seguiremos analizando en lo sucesivo. Una nueva pausa en la agenda abierta y ya venimos con más. Bueno, sigamos con más información en nuestra agenda abierta. Hablemos de Perú. Trabajadores de la minería y del petróleo siguen protestas y están exigiendo al gobierno la conformación de una mesa de diálogo para plantear abiertamente su petitorio y conseguir respuestas lo antes posible. Conectamos con Lima, capital de Perú. Allí nos espera nuestro corresponsal Jaime Herrera con detalles a esta hora. Buena jornada, feliz inicio de semana, Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, permanecen en Lima estas delegaciones de distintas regiones del país afectados por la contaminación por metales pesados que se dan en diferentes latitudes por la actividad extractiva minera o petrolera. Ellos el día viernes realizaron un plantón frente al Ministerio de Energía y Minas exigiendo se instale una mesa multidisciplinaria de diálogo para poder resolver las demandas que ellos tienen, que son diversas. Y hoy van a continuar con estas acciones de demanda, esta vez en el Congreso de la República, donde serán recibidos por la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento. Pero además a esta cita ha sido convocado el primer ministro Salvador del Solar, quien escuchará justamente las demandas, la situación en la que se encuentran miles de personas que tienen metales pesados como plomo, como cadmio en la sangre, como producto, por ejemplo, de la actividad minera o de los derrames petroleros en la selva peruana. ¿Qué temas están demandando ellos? Primero, por ejemplo, de que en estas zonas donde hay problemas se pueda instalar puestos de salud adecuados, implementados y donde se puedan atender y controlar de manera permanente. Hay gente que se ha comprobado que tiene altos niveles de plomo, por ejemplo, en la sangre, pero que sin embargo se realizan estos monitoreos de cómo va su salud de manera esporádica y cuando ellos reclaman. Sin embargo, ellos están pidiendo que haya asistencia permanente de salud en sus comunidades. Pero también están pidiendo que, por ejemplo, debido a esta actividad minera, se han afectado sus recursos naturales como el agua, como el suelo, como el mismo aire, y
quieren que se hagan trabajos de, por lo menos, recuperación de estos recursos naturales, trabajos de saneamiento, por ejemplo, para poder tener agua potable, agua que sea para consumir. Eso es lo que están exigiendo a las autoridades. Y un tercer punto también, que es parte además de los muchos puntos que están reclamando, es que se exija a las empresas transnacionales o nacionales mineras, petroleras, fábricas, etcétera, que sean responsables. Aquí en el Perú lo que dicen es que se ha permitido que estas empresas puedan trabajar de manera con muchas facilidades, sin ningún tipo de control o supervisión, y eso es lo que ha dado lugar a que hoy en día miles de peruanos, sobre todo niños, tengan enfermedades graves producto de la contaminación que ahí se produce, y nadie hay responsable, nadie se ha responsabilizado. Por ejemplo, decían, hasta el momento no hay una sola persona que esté pagando cárcel por muertes o por personas que actualmente padecen enfermedades graves debido a esta contaminación, que inclusive es identificada de cuál es la causa. Nosotros, compañeros, en adelante vamos a estar dándoles más detalles de lo que significará esta reunión el día de hoy de las personas afectadas por metales pesados de distintas regiones del país. Volvemos. Gracias, Jaime, por todas las precisiones. A esta hora hacemos un cambio tal como lo avisó al mundo en días pasados. El gobierno iraní comienza a enriquecer uranio por encima de los niveles establecidos en el acuerdo conjunto, y esto, bueno, en respuesta o producto de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, incluso con más fuerza a partir del retiro unilateral que hizo este país de ese consenso, de ese acuerdo que tantos años de negociaciones llevó. ¿Qué novedades tenemos en esta batalla geopolítica trascendente que está marcando allí la vanguardia en el mundo? Alina Duarte desde Washington, D.C. con detalles. Alina, qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días. Así es, se espera que en un par de minutos incluso sea el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien aborde la relación bilateral entre Estados Unidos e Irán. Y está precisamente luego de que la nación persa anunciara que continuaría con su plan de enriquecimiento de uranio, toda vez que esto es, como bien lo mencionas, y sobre todo lo que poco se destaca en la prensa estadounidense, en la prensa internacional. Esto lo hace en respuesta a que en el año 2018 Donald Trump decidió unilateralmente salirse del plan nuclear, de este acuerdo nuclear de Irán. Recordemos que esa medida trajo varias consecuencias, sobre todo la imposición de sanciones, también medidas financieras, económicas, unilaterales en contra de la nación persa, razón por la cual el gobierno de Hassan Rouhani hizo este anuncio desde hace varias semanas, ya incluso desde mayo pasado, dijo que si las naciones que aún permanecían en este acuerdo nuclear no tomaban medidas para aliviar las consecuencias de estas sanciones, de estas medidas financieras unilaterales en contra de Irán, iban a tomar medidas en diferentes plazos. El primer plazo ya se cumplió luego de que no hay ningún acuerdo entre las naciones, ni mucho menos con Estados Unidos, que no ha pensado en regresar a ese acuerdo nuclear. Y bueno, razón por la cual decidió Irán aumentar su enriquecimiento de uranio, superando los 300 kilogramos establecidos en este acuerdo nuclear. Sin embargo, se trata solo de la primera etapa, ya que públicamente ha anunciado que no se trata de enriquecimiento de uranio para alguna bomba nuclear. Sin embargo, se trata de otros planes que han pretendido hacerlos públicos. Sin embargo, Estados Unidos continúa con esta narrativa de que se trata de una amenaza en Medio Oriente. El día de ayer el presidente Donald Trump dijo que más vale que Irán tenga cuidado sin dar más detalles. Sin embargo, se espera, insisto, que durante los próximos minutos continúen esta serie de sanciones que sistemáticamente se han impuesto en contra de la nación persa, esta vez anunciadas por el secretario de Estado Mike Pompeo. Insisto, tardarán unos minutos para que comience esta rueda de prensa en el Departamento de Estado y ya veremos qué nuevos anuncios harán al respecto, Lucía. Veremos, estamos muy pendientes, apenas nos avises que hay novedades. Alina, volvemos contigo. Gracias por esos detalles y ahora pasemos a noticias deportivas. José Daniel López está acá con nosotros. Venga, José Daniel, vamos a hacer una pequeñita pausa y luego vuelve usted con las novedades que hay en materia deportiva. Así es, tenemos mucho que hablar. Pausa última. Pausa.
Y arrancamos esta entrega deportiva con la noticia de que la Copa América ya tiene su nuevo monarca y es la selección brasileña. El equipo dirigido por Tite logró una victoria de 3-1 frente a la aguerrida escuadra peruana y se quedó con la Copa. El jugador revelación del torneo, Everton Souza, abrió el marcador al minuto 15 tras una maravillosa asistencia de Gabriel Jesús. Paolo Guerrero puso el empate al 44 desde el punto penal, luego de que el árbitro decretara una mano de Thiago Silva. Pero la alegría de los incas duró poco, puesto que Gabriel Jesús puso en ventaja a la canariña al 45+3. En el segundo tiempo, Brasil se quedó con 10 en la cancha tras la expulsión de Jesús por doble amonestación y los peruanos se apoderaron del esférico. Sin embargo, no supieron aprovechar la superioridad numérica y Richarlison marcó el tercero para que la verde amarela se quedara con el título regional luego de 12 años sin conseguirlo. Y desde Sao Paulo, nuestro corresponsal Nacho Lemus nos amplía la información. Adelante, Nacho. Saludos estudios. Brasil, campeón de la Copa América, ha conseguido este título por 9ª vez. La verde amarela ha vencido a Perú por 3 goles contra 1, goles de Everton, de Gabriel Jesús y de Richarlison. Y por el lado de Perú, un gol de un viejo conocido en el Maracaná porque jugaba en el Flamengo en Río de Janeiro, Paolo Guerrero. Con este resultado Brasil se ha consagrado y ha dejado algunos balances este título de la verde amarela. Por un lado, el reemplazo de Neymar por Everton mostró que se puede prescindir de Neymar, que la selección brasileña puede prescindir de Neymar, puede apostar más al juego colectivo y en la figura de Everton encuentra un gran reemplazante. Everton fue el goleador de la Copa América. También él fue consagrado como mejor jugador Daniel Alves, el legendario Daniel Alves, y como mejor arquero de la Copa Alisson, el arquero de la selección brasileña. Otro punto importante han sido las presencias en el estadio. Ha participado de esta final de la Copa América con presencia en el estadio Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, que fue abucheado por la mayoría de los espectadores que se encontraban en el estadio. Un punto importante es que la presencia era de mayoría de clase media alta, de las élites brasileñas, porque las entradas han llegado a costar $172, más de la mitad de un salario mínimo. Era la media de las entradas el precio medio de las entradas con $172, es decir que hay sectores de la población, de las élites, que ya encuentran rechazo hacia el presidente brasileño. Otros de los que se encontraban allí era el ministro de Justicia, Sergio Moro, que también participó junto a Jair Bolsonaro del partido dentro de las tribunas del Maracaná, también abucheado. Y por otro lado estaba también el ministro de Economía, Paulo Guedes, justo en un momento en que se pretende aprobar en Brasil la reforma jubilatoria. Esta semana puede colocarse en votación en el Congreso brasileño. Justamente en ese momento estaba el ministro de Economía, Paulo Guedes, que es quien impulsa esa reforma jubilatoria. Según el periodista Anselmo Gois del medio O Globo, Guedes abandonó el estadio de urgencia cuando vio el abucheo contra Jair Bolsonaro, justamente en un momento muy particular porque pretende la aprobación de esta reforma jubilatoria. Este es el contexto, de acuerdo a esta nueva conquista para Brasil de la Copa América, aquí en el Estadio Maracaná, en el gigante sudamericano. Estudios. Gracias, Nacho, por esa información. Pasamos ahora a la final del Mundial Femenino, donde Estados Unidos logró su tetracampeonato y su segundo consecutivo, tras vencer en un emocionante encuentro 2-0 al combinado de Holanda ante 57,000 espectadores en el estadio Lyon de Francia. Megan Rapinoe, seleccionada como mejor jugadora del torneo, abrió el marcador de penalti al minuto 61. Solo unos minutos más adelante, Rose Lavelle, al 69, decantó el segundo a favor del cuadro estadounidense. Con el definitivo 2-0, Estados Unidos se confirmó como la selección más laureada, ganando 4 de las 8 ediciones del certamen en 1991, 1999, 2015 y ahora esta del 2019. Y nos vamos con la Copa Oro, donde México se tituló campeón por 8ª vez en la historia del certamen al superar 1-0 a su similar de Estados Unidos. El mediocampista Jonathan Dos Santos consiguió la única anotación del encuentro que dio cifras definitivas al certamen tras un pase de taco de Raúl Jiménez, partido que fue disputado en el Soldier Field de Chicago. Un duelo que se caracterizó por tener una alta posesión del balón por parte del Tri, que lo dominó en un 57%, tuvo 20 remates al área estadounidense
canadiense, 5 de ellos disparos a puerta. Mientras que por el elenco yankee tuvieron menos tiempo el balón, pero les alcanzó para disparar en 3 ocasiones al arco. Raúl Jiménez fue el más valioso del torneo, Guillermo Ochoa se llevó el premio al mejor portero, el canadiense Jonathan Davis el Balón de Oro por sus 6 goles, Christian Pulisic la revelación del mismo y Estados Unidos el premio de Fair Play. Y con esta victoria de México finalizamos el segmento de deportes y regreso contigo, Terminó Lucía. la Copa América, esperamos haber satisfecho las expectativas de toda nuestra audiencia. Hemos cumplido la misión en la multiplataforma, ¿no, José Daniel? Y ya por estas horas te preparas para regresar a Quito. Para regresar a Quito el día de mañana. Pero seguimos conectados a través de Telesur Deportes, así que no se lo pierda, ninguna emisión. Y así llegamos al final de esta agenda abierta. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía de Telesur. Nos vemos en las próximas horas. Hasta pronto. Chao, José. Chao. Feliz.